Entonces nosotros te queríamos preguntar a ti, ¿qué es la pobreza? A lo que me ha tocado vivir a mí, yo nunca he sido pobre. Desde el punto de vista material, no he vivido cerca de las personas que están en condiciones de pobreza, he convivido con ellos, he vivido con ellos en una hospedería, junto con Lorena, con mi esposa, y he vivido también los territorios donde ellos viven. Yo digo que la definición como más clara desde el punto de vista existencial de lo que ocurre en la pobreza es que es una privación de libertad. Que cuando uno vive en pobreza se ve privado de desarrollar sus propias capacidades naturales para mejorar su condición de vida. Es como, siento que es la más acertada, que lo utiliza harto Amartya Sen, este economista, que en el fondo es que tú tienes las capacidades, tú naces con capacidades para poder desarrollarte, pero las oportunidades se ven muy limitadas, ¿ya? Y como están limitadas, tú no puedes desarrollar esas capacidades, y eso te hace permanecer privado de libertad. Yo creo que la principal, la privación de libertad más extendida en las sociedades libres, llamadas libres hoy día en el mundo, es la privación de libertad vinculada a la exclusión social, ¿ya? Que es lo que se habla hoy día, más que hablar de pobreza, uno habla hoy día de exclusión social, porque tú puedes inclusive tener bienes materiales en Estados Unidos, pero vivir en condiciones de exclusión social, que es más complejo que vivir en condiciones de pobreza en Cuba. ¿Ya? Tú puedes tener muchos bienes materiales en Estados Unidos, pero vivir en un barrio de excluidos, o tener un ingreso per cápita superior al de Cuba. Pero Cuba, sin el ingreso per cápita que tiene, está muy cerca del índice de desarrollo humano en Chile, y no por el ingreso per cápita, sino por el nivel educacional, por las condiciones de salud, y eso hace, ¿no es cierto?, que inclusive esa persona se sienta menos excluida con menos bienes, y otro que puede tener más bienes tiene mayores sentimientos de exclusión social por donde vive, por ejemplo. Entonces, más que hablar de pobreza, creo que hay que comenzar ya a hablar mucho más de exclusión social en un país como el nuestro, ¿ya? Y lo segundo, la exclusión social conlleva una privación de libertad, y en eso me alargo un poquito. Yo creo que la principal violencia que se ejerce sobre las personas más pobres en Chile desde la política social del Estado está radicada en la política educacional y en la política de vivienda, que son las dos políticas que el Estado, con las cuales el Estado ejerce la exclusión social. La política social de vivienda es espantosa porque te excluye y te lleva a la periferia de la ciudad, y armas estos quietos, ¿no es cierto?, que terminan privando de libertad, porque terminan armando grupos homogéneos de personas en lugares donde se acentúa la exclusión social, la marginación, el abandono. Los terrenos más baratos terminan costando al final para la vida de las personas, tienen un alto costo. Y lo segundo, la política educacional. Si ustedes están en el mundo universitario, y en el mundo universitario sufren también de la exclusión social, yo creo que la principal privación de libertad en la educación está en la preescolar. Porque antes de los 4 o 5 años de vida tú adquieres el lenguaje y tienes la mayor cantidad de adquisiciones de las funciones básicas del desarrollo. Y esas se ven privadas al principio si no te estimulan adecuadamente. Todos los estudios demuestran que después esos chiquillos terminándose, chiquillos tienen grandes dificultades de inserción escolar. Inclusive si tú haces la historia de vida de ellos y la llevas al mundo universitario, educación superior, te das cuenta que ocurre lo mismo. O sea, el impacto es tan profundo cuando hay universidades que han tratado de premiar con puntaje adicional a personas que vienen a veces de estratos muy bajos y que han tenido poca estimulación cognitiva. Muchos de ellos después también tienen dificultad de inserción en la universidad y se lo achacan a ellos. Por supuesto ellos tienen parte de la responsabilidad, pero no han tenido una estimulación temprana adecuada para involucrarse con todas sus capacidades en el desarrollo cognitivo, afectivo, social. Y yo creo que ahí esas dos vías, por esas dos vías ejerce mucha violencia el Estado de su política. ¿Tú crees que nos falta a nosotros o sea, como chilenos, como país, para poder superar eso que tú llamas la exclusión social? Yo creo que en las condiciones actuales Chile va a tener muchas dificultades para superar la exclusión social, porque la mayor cantidad de las tendencias, las macro tendencias que genera el mercado, son justamente para excluir, ¿ya? Y como el Estado es muy tibio en intervenir frente a los espacios en los cuales el mercado excluye, al final esos espacios los va ganando un grupo importante de personas en Chile, pero hay un grupo de excluidos que va a quedar bastante marginado si es que el Estado no realiza acciones proactivas en torno a eso. Si el Estado no realiza acciones proactivas en torno a reubicar a los pobres dentro de los cascos de la ciudad, los cascos viejos de las ciudades, pues otros van a ser más excluidos. Si el Estado no realiza acciones para que de la temprana infancia se
incluya a las personas es muy difícil. Si el Estado no realiza acciones para provocar una integración educacional, es muy difícil. ¿Cómo tú vas a aprender a tratar? Si una persona proviene de la clase alta, ¿cómo va a aprender a tratar desde la infancia? A una persona que proviene de un sector indígena, a lo mejor extremadamente pobre, como un igual, si no ha tenido la experiencia de la infancia, tratarlo como un igual. Si lo que ha visto a través de la televisión es que son personas inferiores o a través de los medios de comunicación, lo he visto como alguien que no sabe la lengua. El fin de semana pasado, una persona en una ceremonia me tocó participar, iba a hablar acerca de los mapuches y partió su introducción durante 5 minutos hablando mapudungún. Ninguno de los presentes, salvo 2 o 3 personas que sabían mapudungún, entendimos lo que hablaba. Y con eso nos quedó claro que el problema es de nosotros, no de los mapuches. Porque nosotros somos los llamados a aprender la lengua de ellos. Si estuviésemos en Alemania, deberíamos aprender alemán. Si estuviésemos en Francia, francés. Si estuviésemos en el País Vasco, euskera. Si estuviésemos en Cataluña, catalán. Entonces, yo creo que también por la vía educacional la posibilidad de integración social está muy limitada. Se ha potenciado, ¿no es cierto?, esta división por segmentos sociales, y salvo algunas honrosas excepciones que quedan de colegio de corte fiscal, el resto de los mejores resultados en el rendimiento, los mejores resultados, entonces ha ido a los colegios donde hay mayor cantidad de dinero. Entonces, yo lo veo difícil. Y veo difícil también la integración social, el trato justo entre nosotros por cómo hemos ido construyendo nuestras ciudades. De mi punto de vista, es una frase que algunos me han escuchado, porque la repito mucho, creo que es la más exacta de las que he encontrado cuando Albert Camus en su obra póstuma habla de la pobreza. Él dice que es una fortaleza sin puente levadizo, y mi esperanza es que las personas jóvenes lo que puedan hacer a través del ejercicio del voluntariado es meter muchos puentes sólidos en los lugares de mayor pobreza en estos guetos, y que las personas tomen conciencia de sus derechos, puedan organizarse y definitivamente romper los muros de los guetos. Y eso yo siento que es un proceso en el cual los jóvenes hoy día se involucran como profesionales, como estudiantes, y después como profesionales comienzan a hacer uso de los espacios donde les toca trabajar para ir derribando esos muros. Y creo que ya vienen las primeras generaciones de personas que se están involucrando. Los del pasado yo creo que tienen muchísimas dificultades, desde el Estado, desde la empresa privada y desde el mundo universitario. Ellos ven a la gente que está en condiciones de pobreza como personas carentes, aunque te digan lo contrario. Ellos te pueden decir, no, una definición de aparte hacer, te pueden dar las más lindas de la definición y hablar de exclusión social, sobre todo los que han trabajado en el Banco Mundial, en el BID, en todos estos organismos internacionales, y los que han estudiado en el extranjero, de los profesionales mayores de 50, ya, te pueden hablar mucho de esto. Pero cuando llega el momento de ver cómo aplican ellos en una política empresarial, en una política social o en el mundo de la enseñanza, esos conceptos vuelven al concepto antiguo de la carencia. La persona carece de vivienda, le doy vivienda. Carece de plata, le doy bono solidario o le doy un subsidio, ¿no es cierto?, en el invierno. Carece, ¿no es cierto?, no sé, de salud, le puedo entregar salud. Pero no es que sea un derecho que esa persona lo tenga. Yo voy a luchar para que tenga un salario justo, para que yo pueda darle oportunidades educacionales de calidad, para que pueda llegar a sus lugares con una buena movilización para que se pueda transportar a su trabajo. Es mucho más importante para la gente de la zona sur de Santiago que el Ministerio de Obras Públicas resuelva el tema de la movilización hoy día, que le den un bono por el invierno. Si hoy día tú tienes que levantar 2 horas antes, 1 hora antes de lo que te levantabas antes, y pagar a veces 2 o 3 micros para poder llegar a tu trabajo, siempre antes llegabas con una. Todo porque se te ocurrió retirar 1.400 micros el año pasado. Y como tú vives en el barrio alto y eres un ministro que no entiende cómo vive la gente de los sectores populares, no te importa qué es lo que le va a ocurrir a la persona de la zona sur de Santiago. Porque lo que te importa es que tienes que modernizar el transporte y todo eso, pero no hace una transición, no dice, a ver, la verdad es que no tengo el metro, la verdad es que no tengo los troncales funcionando, entonces voy a tener que quedarme hasta fin de año con las 1.400 micros que contaminan. Que es un mal menor al lado de que la gente tenga que trasladarse a un sitio y gastar más plata en traslado. No más a la política que hace que la persona tome control sobre su vida, sino que la sustituye y le tratas de dar algo y no de darle mayores atribuciones sobre su vida. Y eso yo siento que es el concepto antiguo de la pobreza que sigue en la mente. Yo creo que la gran mayoría de los que hoy día gobiernan sigue en la mente, aunque ellos no quieran. Yo discuto harto esto con varios de ellos. A lo mejor a ellos no les gustaría que eso siguiera, y en el discurso no está presente, pero en las acciones está presente con una contundencia descomunal. O sea, basta ver las políticas macro, sobre todo la vivienda y la educación. Yo siento que ahí uno lo ve clarito.